Cordial saludo. Soy Binalud Leibadaza, estudiante del doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Fundación Politécnico del Norte. Me dirijo para hacer presentación de la actividad sumativa número 3 del curso Análisis Cualitativo de Datos Textuales con Atlas TIC, actividad denominada Interpretación de la Información Cualitativa, Nivel Conceptual, segunda parte. Esta trabajada a partir de el ensayo con Madisa. Bueno, como primero quiero contarles el procedimiento que se llevó a cabo para desarrollar cada uno de los esquemas que voy a presentar en estas diapositivas. Lo primero que hice fue elegir 3 documentos, los cuales se tienen como base para hacer la triangulación de los datos. Por supuesto que este simplemente es un ejercicio de muestra, una pequeña práctica, porque en la realidad en nuestras tesis investigativas pues requiere mayor tiempo, mayor organización y la utilización de toda la información recogida. Primero seleccioné 3 documentos, el YM, el MS y el MB. Los abrí paralelamente utilizando una opción que se permitía a través de una pestañita, se desplegaba y ahí nos daba la opción de poner 2 documentos, uno a la derecha, otro abajo, o si uno quería arriba, como uno deseara para poderlos ver paralelamente. Luego de ello, elegí 3 citas de cada documento, elegí una cita, procedí a verificarlas, leerlas que tuvieran relación en su contenido y realicé la hipervinculación de las citas, donde la cita del primer documento era la de inicio y las otras 2 citas eran las hipervinculadas de tal manera que pudieran tener relación y al momento de abrir una red pues se mostraran conectadas. Revisé en cada uno de los documentos los diferentes códigos que había asignado, verificando que fueran coherentes con la información. En algunos casos asigné unos nuevos códigos y en otros casos renombré códigos existentes. Posteriormente, hecho esto, creé una red de citas, ¿sí? Las 3 citas elegidas las triangulé y les asigné un memo. Después de ello, teniendo una cita, creé la triangulación de esas citas, pero esta vez asignando códigos. ¿Cómo lo hice? Traje los vecinos que se relacionaban con cada una de las citas vinculadas en este proceso y pude pues crear una red triangulada con códigos. Bueno, ¿qué hay de novedoso? Bueno, seguí trabajando con los 23 documentos del ensayo con Madisa. Tenía 154 códigos, para este caso algunos los renombré, otros los reasigné, eliminé algunos, entonces finalmente quedé con 153 códigos. Tengo 4 memos, tengo 11 redes, muchas de ellas han sido parte de la práctica, otras las he eliminado para poder desarrollar este proceso. 7 grupos de códigos y aquí podemos ver cómo iba asignando códigos, iba trabajando en la pantalla en el proyecto Madisa. Bueno, esta fase me permitió seguir explorando y aprendiendo. Algo novedoso es que a partir de las redes que ya tenía organizadas pude crear grupos de redes. Entonces, ¿cómo creé esos grupos de redes? Las conecté y una red principal que generé, que es a la que me da la metacategoría denominada condiciones y resultados del sistema educativo, a las cuales les asigné diferentes redes que se relacionaban con ello. ¿Qué más encontré de novedoso? Resulta que me di cuenta que al hipervincular o al establecer relaciones entre códigos y entre citas, yo puedo establecerle color a esas líneas de enlace. Entonces podemos ver aquí, las moradas corresponden a los enlaces entre códigos y las azules corresponden a los enlaces entre citas, es decir, la hipervinculación. Bueno, aparece nuestra primera red de cita con memo. Entonces dice que tomé 3 citas, todas las 3 se relacionaban con la evaluación del proceso del ensayo didáctico con Madisa.
Entonces, muy interesante poder triangular, dado que esto me permite comprender cómo algo que yo estoy argumentando se puede enlazar con los aportes de otros participantes de mi proceso investigativo. También vemos aquí el memo, entonces este memo es explicativo, ¿sí? Me dice que la fase ensayo didáctico constituye una de las más importantes experiencias que se le puede... Bueno, acá estoy leyendo la cita completa, ¿sí? Porque como vemos acá en la imagen no se puede observar toda, y también le digo mostrar en el texto, pues me muestra cuál es la cita exactamente y me muestra en qué documento está. Igual pasa con cada una de ellas y vemos aquí el memo que lo denominé evaluación de ensayo y también tiene una nota. Podemos observar que todos los participantes en este ejercicio valoran la importancia del ensayo didáctico. Bueno, encontramos ahora nuestra red de citas con triangulación. Entonces acá podemos ver las 3 citas, 1, 2 y 3. Cada una de ellas les traje los vecinos y podemos ver, por ejemplo, esta cita, cómo trae códigos que ya han sido utilizados para la creación de otras redes y cada una de ellas tiene sus colores, tiene su colorimetría. Y podemos ver acá otros códigos que vienen a ser subcódigos o subcategorías en el proceso de análisis de la información. Entonces podemos establecer relaciones. Estas redes lo que me permiten es identificar cuáles códigos están muy bien relacionados con otros para establecer categorías y asimismo luego poder establecer metacategorías. En la creación de red a partir de un grupo de redes. Entonces lo que les mencionaba anteriormente, puede crear una red a partir de otras redes. Acá podemos ver cuáles son las redes. Me aparece una principal, la cual más adelante determino como mi metacategoría. Entonces dice condiciones y resultados del sistema educativo, cuáles redes vinculé, la realidad de los docentes, la evaluación de la experiencia, la triangulación de citas y los ambientes de aprendizaje. Cada una de ellas son una red diferente que me establecen una macro red, la cual me permite identificar diferentes elementos. Encontramos encerrados con rojo las diferentes categorías, ¿sí? Cada una de ellas. A la vez encontramos las que no tienen color, vendrían a ser las subcategorías. Y, por ejemplo, acá hay una que no encerré, que también viene a ser una categoría. Pero cada una de ellas dándoles el énfasis de acuerdo a la información y el análisis que yo le doy, puede llegar a ser una metacategoría. Entonces depende del interés que yo busque como investigador. Bueno, esta red me permite analizar de manera integral las condiciones de los resultados, las condiciones y los resultados del sistema educativo. Entonces la información que presentaba aquí la tengo un poquito más pequeña, entendiendo que esta tiene como eje central la didáctica. Entendía no solo como una práctica pedagógica, sino como un componente estructural en el que se vinculan diversos factores del sistema educativo. Entre los aspectos más relevantes se destacan la contextualización, el entorno, la tipología de estudiante, la realidad y la formación docente, los cuales inciden directamente en la planificación, la selección de contenidos. Cada una de estas palabras que menciono acá hacen parte de las categorías. Las estrategias, condiciones que a su vez influyen en los resultados que se expresan principalmente en el aprendizaje, la calidad educativa y las experiencias significativas mediada por procesos evaluativos. La red muestra cómo las relaciones entre estos elementos son dinámicas y causales, dejando en evidencia que los resultados educativos no dependen únicamente de lo que ocurre en el aula, sino también de factores sociales, institucionales, personales, que configuran un sistema complejo e interdependiente. Entonces esas redes son muy importantes porque me permiten comprender de qué manera se está estructurando cada uno de los hallazgos. Entonces acá encontramos mi matriz, mi análisis matricial de categorías. Entonces podemos ver la fuente, son cada uno de los documentos, 3 documentos que elegí con cada una de sus citas y vemos cómo van apareciendo los códigos, todos los códigos asignados. Asimismo de estos códigos me surgen las subcategorías y posteriormente las categorías. Entonces, al realizar la revisión de los hallazgos e identificar categorías, se pueden identificar que cada uno de los elementos están relacionados directamente con el proceso educativo. Cada uno de sus factores
y la incidencia de los mismos en la búsqueda de la calidad educativa. Bueno, acá tenemos el tercer documento que no se podía visualizar en la imagen anterior. Entonces, al identificar cada una de las categorías, se aplica la técnica de la colorimetría de acuerdo a la relación que éstas tienen. Así se facilita el trabajo para la identificación de subcategorías, categorías y metacategorías. Entonces, es muy importante que cuando hagamos este tipo de ejercicios, podamos ir identificando cada código con un color de acuerdo a la característica que esté presente y a mis objetivos o a mis propósitos de investigación que busco, irles asignando colores para luego agruparlos y discriminarlos por subcategorías, categorías y así encontrar un grupo de categorías que me permitan establecer metacategorías, lo cual es la base principal de la tesis como doctorantes. Bueno, encontramos que luego de hacer este ejercicio en la matriz de categorías, cada uno de los códigos y subcategorías se fueron organizando, ¿sí? Para formar luego un gran grupo denominado macrocategoría. Entonces vemos como calidad educativa y realidad educativa las agrupé en condiciones y resultados del sistema educativo, el cual lo observamos en una de las matrices presentadas. Y en la otra, el otro grupo de categorías fue factores de aprendizaje, realidad docente y experiencias significativas, las cuales los determiné contexto integral del proceso educativo. Y así sucesivamente se puede realizar con todos los hallazgos que tengamos. Igual como mencionaba, este es un ejercicio de práctica y aprendizaje para analizar. Desde el proceso de codificación y agrupación temática, las categorías emergieron como unidades que se organizaron y dieron a partir de los sentidos identificados. Estas categorías se fueron sintetizando y relacionando entre sí para construir las metacategorías que, como ya lo vimos en la tabla anterior, están asignadas por grupos para generar un contexto o un marco teórico más amplio, los cuales se presentan como núcleos conceptuales más amplios. Por ejemplo, la categoría formación docente, práctica docente y concientización se integraron dentro de una macrocategoría denominada realidad docente. Y así sucesivamente podemos realizar este tipo de ejercicios, los cuales me permiten comprender de forma holística el objeto de estudio para analizarlo e interpretarlo desde una perspectiva más estructurada y significativa. Pues este básicamente fue el ejercicio que me tuvo, en esta ocasión tuve más logros que dificultades. Sin embargo, es importante mencionar que siempre tenemos dificultades en los procesos porque de eso se trata el aprendizaje. Entonces, logros, comprendí y diferencié entre red de códigos y red de categoría, lo cual me pareció súper interesante, ya que me aporta bastante a mi ejercicio de aprendizaje y sobre todo en el análisis de datos cualitativos. Aprendí a establecer modificaciones en los enlaces, en las redes, aplicando color, como lo mostré en una de las imágenes. Aprendí a establecer metacategorías emergentes, las cuales surgieron, como ya lo mencionaba, de un grupo de categorías. Comprendí cómo crear una red de citas, aprendí a abrir más de un documento paralelamente, entre otras cosas más que aprendí, destacando pues lo que fue base de esta unidad. Dificultades, bueno, algunas de ellas que hacen parte del contexto, cuando se va la energía y no guardan los cambios que se han realizado, sobre todo en el proyecto, pues fue bastante complejo porque tocaba reiniciar el ejercicio. En ocasiones la generación de redes muy amplias dificultan la comprensión, es decir, que hay que mirar qué elementos le vamos quitando para que el trabajo no quede tan amplio y dispendioso. Además que para mostrar estas redes se hace un poco complejo porque las palabras quedan muy pequeñas y es difícil de comprenderlas y uno se enreda también al explicarlas. Bueno, el escaso tiempo para el proceso debido a múltiples deberes que cumplir. Esta es una de las dificultades que generalmente tenemos los docentes, pero realmente muy agradecida con este proceso de aprendizaje y agradecerle a la doctora Omaira por el tiempo dedicado y hasta aquí mi experiencia. Gracias.